Efesios 6, 17. Leamos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ante la realidad que todo cristiano verdadero estamos en una lucha, en una batalla espiritual, y ante la realidad que debemos pelear la buena batalla de la fe y resistir hasta el final, es necesario e indispensable vivir conscientes de estas realidades, vivir despiertos, vivir alertas espiritualmente hablando, fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza, como nos dice el versículo 10, orar en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, como dice en el versículo 18, estar alertas, estar conscientes, estar en una búsqueda real y verdadera de nuestro Señor, porque hermanos, como dice en el versículo 12, que hemos meditado las semanas anteriores, los mensajes anteriores, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que lo que no quieren es que nosotros avancemos en la vida cristiana, lo que no quieren es que nosotros lleguemos a la meta final, lo que el enemigo quiere es destruirnos, apartarnos de Dios, hundirnos en la miseria, en la desesperación, llevarnos hacia el pecado, apartarnos de Dios completamente para al final llevarnos a una condenación eterna. Pero que el Señor reprenda al diablo, hermano. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y como hemos meditado, hay poder en el Señor, y en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos habla la palabra de Dios que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, como lo hemos visto, y en la parte final de este versículo se nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas las demás armas son principalmente defensivas. Vimos también que hasta cierto punto también son ofensivas, pero no son específicamente para dañar y destruir al enemigo. El soldado romano tenía toda aquella armadura que lo protegía y que lo defendía, pero de nada serviría a un soldado tener toda aquella protección, pero no tener con qué contraatacar o con qué destruir al enemigo. De nada le serviría al soldado tener su yelmo, tener su coraza, tener su calzado, pero no tener una espada. De nada le serviría. Y hermanos, toda la armadura de Dios, completamente toda, cada una de esa armadura debe ser vital, y es vital para nuestras vidas. Las espadas romanas habían cortas y habían largas. Aquí en este pasaje se habla de la majaira o macaira, que era una espada corta que todos los soldados debían llevar siempre, siempre, siempre. Ellos debían cargar su majaira, o sea, su espada. Eran conocidas de tal manera que a nivel mundial se conoció como la espada que conquistó al mundo. Sus características la hacían ser muy temida en la mano de un buen soldado romano, porque eran espadas que tenían doble filo, o sea, tenían filo de los dos lados, y causaba estragos entre los enemigos. Su punta era cónica y podía incluso atravesar las armaduras de metal, así que era un arma fundamental en el contraataque al enemigo. Nosotros como cristianos también tenemos esa arma preciosa, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Los cristianos hemos ignorado la importancia de la palabra de Dios, por lo que muchas veces vivimos desarmados, muchas veces vivimos derrotados, y peor en estos últimos tiempos de tibieza, donde la gente, donde el mismo cristiano ha rechazado la palabra de Dios. Necesitamos tomar esta espada del Espíritu, necesitamos amarla, creerla, obedecerla, vivirla y llenarnos de ella. Cuando el verdadero cristiano cree esta palabra, vive esta palabra, la proclama con fe,
está contraatacando contra las acechanzas, las tentaciones, los pensamientos, los argumentos que el enemigo tira a nuestra mente y a nuestro corazón. A través de los siglos, el enemigo ha querido destruirlo, porque el enemigo sabe el poder de esta palabra, pero no ha podido ni podrá. Porque, hermanos, esta bendita palabra no es un libro cualquiera. No se puede comparar con ningún otro libro, porque esta Biblia es inspirada por Dios. No fue escrita por un gran sabio, no fue escrita por un gran religioso, sino por el mismo Dios. Y leámoslo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Se podría hablar tanto solo en este pasaje, pero veamos cómo esta escritura no viene por voluntad humana. Esta escritura no es inspirada por algún hombre, es por Dios mismo. Por eso se le llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, o sea, para mostrarnos cuando estamos mal y darnos ese arrepentimiento que necesitamos. Esta palabra nos corrige cuando no estamos actuando bien. Esta palabra nos instruye en justicia, nos instruye en el camino de Dios. Esta es la bendita palabra de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, también vemos un pasaje bien importante. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios usó a sus siervos, más de 40 autores a través de 1500 años aproximadamente, para escribir este libro, guiados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es una unidad perfecta. Aunque los escritores hayan sido diferentes y en diferentes lugares, en diferentes siglos y en diferentes culturas, aún así tienen una continuidad única, porque el autor es Dios mismo. ¿Qué libro ha tardado 1500 años en ser escrito? ¿Qué libro ha tenido 40 autores, hermano? Ningún libro, aunque se le llame sagrado. Fíjese que otra de las grandes religiones son los musulmanes. Y estaba leyendo que el libro del Corán, que es su libro sagrado, fue escrito en un periodo aproximado de 25 años, con un solo autor llamado Mahoma, en el año 600 después de Cristo. Mientras que la Biblia, sus primeros libros ya tienen más de 3500 años de antigüedad, con datos históricos innegables, con profecías que ya se han cumplido, que se están cumpliendo y que se cumplirán. El maravilloso libro que revela a Dios y su voluntad, que revela su poder y su gloria, palabra viva y poderosa que actúa en el ser interno del ser humano. Esa es la palabra de Dios, y por eso el enemigo ha querido destruirla. En el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aquí no hay errores, es inerrante, es perfecta, es inspirada por Dios, es poderosa para obrar y para actuar. Cuánto ha hecho en nuestras propias vidas, ha traspasado nuestro corazón, ha traspasado nuestro entendimiento, ha obrado en nuestros corazones, nos ha convertido, hermano. Dios en su misericordia nos ha concedido escuchar y leer esta palabra viva. Como dice en Hebreos 4:12, leamos juntos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es viva.
Hay libros de historia muy buenos, hay libros de poesía, hay libros de ciencias, de filosofía, de matemáticas, de anatomía. Pero esta palabra es viva. Por eso cuando la leemos, cuando la meditamos, cuando la escuchamos con fe, obra en nuestro ser interno, nos quebranta, nos redarguye, nos capacita, nos guía. Hermano, ¿cuántas veces Dios nos habla tan directamente con su palabra? Como Él envía su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es una palabra viva, es la palabra viva y eficaz. Eficaz quiere decir que produce el efecto deseado. Por eso oír con fe esta palabra es el tiempo mejor aprovechado. Si la oímos sin fe, como dice en el libro de Hebreos, no les aprovechó porque la escucharon sin fe. Pero hermano, cuando la escuchamos con fe, cuando la escuchamos con la disposición, cuando la escuchamos tal como es la bendita palabra de Dios, viva y eficaz, viene a producir tanto en nuestras vidas. Es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta ahí a lo más profundo del alma, discierne nuestros pensamientos, discierne las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué libro puede hacer esto? Ninguno, solo la palabra de Dios. Por eso, repito, el enemigo ha querido destruirla. Pero Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escuche estos datos históricos. Alrededor del año 167 antes de Cristo, se levantó un rey malvadísimo, que incluso está profetizado en el libro de Daniel como el cuerno pequeño, que es un tipo o una figura del anticristo. Este rey se llamó Antíoco Epífanes, y se mira el cumplimiento de la profecía de Daniel con datos históricos. Este ser, Antíoco Epífanes, el hermano sacrificó un cerdo en el templo de los judíos. Él mató miles de judíos y él quiso destruir completamente el judaísmo y quiso destruir completamente la fe en Dios. Alrededor del año 167 a.C., ordenó destruir todas las copias del Antiguo Testamento y fueron destruidas miles de copias y mató a miles de judíos, pero no la pudo destruir. Y esto está en los anales históricos, o sea, esto está descrito en la historia. En el año 303 después de Cristo, se levantó un emperador que fue el emperador más malvado. Él, hermano, levantó una persecución de las más terribles a los cristianos. Él ordenó quemar vivos a los cristianos y destruir todas las Biblias. Fue la persecución más terrible. Miles de Biblias fueron quemadas. Él hizo un monumento que decía: el nombre cristiano se está extinguiendo. Y este hombre, aunque quemó miles de Biblias, no pudo destruirla. La Biblia todavía sigue. En el año 1776, un famoso filósofo, escritor e historiador llamado Voltaire, él declaró: dentro de 100 años no habrá más Biblia en la tierra. ¿Y sabe qué hizo Dios? 100 años después, Voltaire había muerto y su propia casa fue utilizada para imprimir Biblias por la Sociedad Bíblica de Ginebra. Es que la Biblia no puede ser destruida. En la actualidad, científicos y ateos han querido negarla. Dese cuenta cómo es el libro más atacado, pero mire el poder de Dios. Es el libro más vendido y más traducido en diferentes lenguas a nivel mundial. Usted puede ver que en los programas de televisión o en tantos lugares no se ponen a cuestionar el Corán, que tiene tantas mentiras, no se ponen a cuestionar el libro del Mormón, que tiene tantas barbaridades, no se ponen a cuestionar el Atalaya, no se ponen a cuestionar todos los libros sagrados budistas, pero la Biblia es el libro más atacado. Sin embargo, la gente se está dando cuenta que las profecías bíblicas se están cumpliendo y se cumplirán. No hay ningún otro libro llamado sagrado que tenga profecías tan claras y
que se han cumplido tan legítimamente y tan claramente como la Biblia. Esta es la bendita palabra de Dios, perfecta, viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuánto ataque a la Escritura? En la actualidad, el enemigo está utilizando otra táctica. Es el libro más vendido, pero también es el libro más ignorado por los mismos cristianos, el más rechazado por los mismos cristianos. Mientras que siglos atrás miles de cristianos murieron por amor a este libro. Por ejemplo, en la época de Diocleciano, miles de cristianos no querían que quemaran la Biblia porque sabían que debía quedar a otras generaciones, y la gente moría, sacrificaba su vida y escondía las Biblias con tal que no las quemaran. Pero hoy, hermano, hoy, aunque la palabra de Dios se sigue traduciendo para tribus que anhelan tener la palabra de Dios, nosotros muchas veces la rechazamos. Hace un tiempo les hablaba de un video que me impresionó mucho, como en una aldea, en una tribu, iba un helicóptero con la copia de las Biblias en el dialecto de toda esa gente, y la gente lloraba de la emoción, la gente gritaba de la emoción que por fin iban a tener su Biblia en su dialecto. Y eso me hace pensar, ¿qué cuentas iremos a dar nosotros? Que a veces tenemos no solo una Biblia en la casa, 2, 3, 4, 5 Biblias. En Corea, en China y en tantos lugares, en el Medio Oriente, muchos cristianos tienen solo pedazos de Biblia, partes de Biblia, páginas de Biblia, y la atesoran como su gran tesoro y la leen y la meditan. Y nosotros tenemos este bendito libro. Ay, hermano, ¿cuántas veces despreciamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Es tu espada, cristiano. Es viva, es eficaz, es penetrante, convierte el alma, hace sabio al sencillo. Vale más que el oro y la plata, como dice en el Salmo 119. Es martillo que quebranta la piedra, es fuego purificador, da sabiduría a nuestro corazón, es como lluvia que hace germinar y producir fruto. Todo eso lo dice la misma palabra de Dios, y nosotros lo hemos vivido, nosotros lo hemos experimentado, hermano. Si hoy somos lo que somos, es porque la palabra de Dios ha ido obrando en nuestras vidas. Es cierto, no somos lo que deberíamos ser, pero ya no somos lo que fuimos, y Dios sigue obrando en nuestra mente, sigue obrando en nuestro corazón, sigue tratando con nuestras vidas, sigue enviando su palabra, y hoy está siendo predicada en tantas naciones, en tantas aldeas, en tantos pueblos. ¡Qué misericordia la de Dios, hermano! Deberíamos de orar como el Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cómo necesitamos que nuestros ojos sean abiertos a la realidad de lo que tenemos, la palabra de Dios? Pero Dios dice en Oseas 8:12: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Hace un tiempo prediqué aquí acerca de eso. ¿Qué es una cosa? Es algo que no es importante. Si yo le dijera a usted cosa, venga para acá, no creo que se sintiera muy adulado. ¿Cómo así? Me diría, ya como gallito de pelea. No, aquí solo humildes sabemos, mansos. Pero si hubiera sido en otro tiempo de carnalidad, ¡ja! Pero hermano, una cosa es algo que no vale. Y Dios dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Cómo podremos vencer con una actitud así? Hoy el cristiano sabe de todo menos de Biblia. Pregúntele al cristiano de novelas, sabe novelas, y aunque sean hombres, saben novelas. Pregúntele de películas, se sabe todas las películas. Pregúntele de redes sociales, es un erudito en redes sociales, licenciado en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, tiene una licenciatura en todo eso, pero ignorantes de esta palabra viva y eficaz. No la leemos, no la escuchamos, estamos tan ocupados para la palabra de Dios
Nos dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo nos ama Dios que nos dejó esta palabra? No es un simple libro, no es un simple libro. ¿Por qué cree que el enemigo vive, hermano, trabajando para que esta palabra no corra? ¿Por qué cree que el enemigo estorba la predicación? Incluso estorba que usted oiga esta palabra. ¿Se recuerda de la palabra del sembrador? Cuando dice que el sembrador tira la semilla junto al camino y vienen las aves del cielo y roban esa semilla. La palabra de Dios dice que el maligno es el que viene y roba la palabra de Dios. El enemigo está aquí muchas veces estorbando que oigamos la palabra. Por eso usted está oyendo la palabra y de repente ¡pim!, se le fue la mente con aquella gallina que está enferma, que tiene el ojo cerrado. ¿Qué le habrá pasado a la gallinita? Y el predicador vaya a predicar y vaya a tratar de explicar, y usted pensando en el ojo de la gallina. Ahí es el enemigo el que está trabajando. Que sí, que el perro del vecino se salió, saber si lo encontró. Hermano, el enemigo está activo. Él lo que quiere es robar esta semilla. ¿Por qué? Porque esta semilla es poderosa. La palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando recibimos esta palabra con fe, cuando la oímos con todo nuestro corazón, con humillación en el alma, Dios actúa, Dios trabaja. Esta semilla produce, germina, da fruto. Esta palabra hace su obra, una obra tan especial y tan grande en nuestras vidas. Esta palabra no es un simple libro, es la palabra de Dios, y con ella contraatacamos las trampas del enemigo, sus maquinaciones y sus crueles ataques. Veamos cómo se utiliza Mateo capítulo 4, versículo 2 al 11. Jesús nos deja el ejemplo, cómo usar esta espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Desde el 1 voy a leer, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tanto que meditar en este pasaje, si Dios lo permite, un día de estos lo meditamos. Pero quiero que nos enfoquemos en el tema de hoy. Dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no se puso a argumentar con el tentador, no se puso a darle más oído al tentador. Escrito está, y habló la palabra. Ahí estaba usando la espada del Espíritu, estaba contraatacando. Versículo 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahí el enemigo quiso utilizar la palabra, pero de una forma errónea, de una forma equivocada, fuera de contexto. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús te dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo sigue el enemigo actuando igual? Ofreciéndole al ser humano placeres, dinero, fama, las cosas de esta vida. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Ahora apliquémoslo a nuestras vidas. ¿Cómo vamos a vencer nosotros? Con la fe en la palabra de Dios, con ese escrito está. Y por eso necesitamos leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, si el enemigo
viene en tiempos difíciles y quiere que neguemos que Dios es bueno, que Dios es fiel, y viene y te pone pensamientos: si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Tú puedes venir y decir: no, escrito está en Nahum 1:7, Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Usted puede vencer proclamando la palabra de Dios. Si vienen pensamientos de ya no seguir adelante, porque Él viene a susurrarte al oído: mejor ya no sigas adelante, mira, es por gusto, mira, y cuánto pensamiento que ni vale la pena mencionar. Usted puede decir: no, escrito está, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No, escrito está, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No, escrito está, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No, y no hacerle caso al enemigo. Ahí estamos contraatacando con la palabra de Dios. Si el enemigo nos tienta a ver cosas que no debemos ver, no, escrito está, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en la oscuridad. Entonces no lo voy a ver, escrito está. Hermano, así es como vamos venciendo. Cuando son tiempos de pruebas largas y el enemigo llega a susurrar a nuestro oído: Dios ya te olvidó, antes te escuchaba, ahora ya no, te olvidó Dios. No, escrito está en Isaías 49:15: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ahí usted está contraatacando con la palabra de Dios. Pero si se queda, como les decía la semana pasada, de veras pues que Dios ya se olvidó de mí, ahí no estamos usando la espada. Y si no sabemos la palabra de Dios, ¿cómo, hermano? ¿Cómo vamos a poder contraatacar? En Isaías 41:10, un pasaje que ya deberíamos de conocer de memoria: cuando el corazón se llena de miedo, de temor, o cuando nos sentimos solos, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Escrito está. Usted puede proclamar esa palabra creyéndola, sabiendo que es una realidad, que no es mentira. No temas porque yo estoy contigo. Usted no necesita que venga una su profetisa a decirle: no temas, hijo mío, porque yo estoy contigo. Si aquí está la palabra profética más segura: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios, hermano. Palabra viva, palabra eficaz, palabra con la que podemos contraatacar todas las mentiras del enemigo que tira a nuestras vidas. ¿Está siendo tentado a la fornicación, a la inmoralidad sexual? No, porque está escrito: los fornicarios no heredarán el reino de Dios. ¿Está tentado a emborracharse, a tomarse su cerveza? No, escrito está: los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos cristianos les da miedo y sienten que van a fracasar y sienten que van a caer en tentación, que la tentación es muy fuerte? Y viene el enemigo a susurrar: vas a caer. Y usted: de veras voy a caer, esto es muy fuerte. Y como el cristiano solo sabe la Biblia a medias, ¿verdad? Es que Dios sabe que la carne es débil, dice el cristiano, pero no lee todo el versículo. Ese versículo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Como la carne es débil, yo debo velar y orar. El cristiano solo dice: es que la carne es débil, y eso sí se repite. Todo el mundo dice que la carne es débil, pero no dice en la primera parte del versículo. Por eso debemos de saber la Biblia completa. Pero de repente alguien está siendo tentado fuertemente y siente que ya está sucumbiendo, siente que no tiene fuerzas, y el enemigo le susurra: vas a caer, no tienes fuerzas. No,
Escrito está, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Aleluya, eso lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él se compadece de mis debilidades y me ayuda. La palabra de Dios dice, escrito está, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que yo mejor me voy a humillar, voy a orar, porque Dios sabe cómo librar de tentación a los piadosos. Dios me va a librar, Dios me va a ayudar, Dios me va a dar la victoria. Ahí estamos contraatacando. El enemigo tiene que huir, tendrá que huir. Si hay algo que quiere dominar mi tiempo, mi mente, poder decir, no, escrito está, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Si de repente el temor o el miedo se ha apoderado de mi vida, de mi mente, de mi corazón, y el enemigo me quiere tener sumergido en el miedo, sumergido en la angustia, miedo del presente, miedo del futuro, miedo de las situaciones a las que me enfrento, y el temor está alrededor. Escrito está, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Escrito está en el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Solo debo buscar a Dios, Él me va a librar, Él me va a ayudar, y lo ha hecho, hermanos, lo ha hecho. ¿Cuántas veces nos hemos llenado de temor? Pero la palabra de Dios viva y eficaz ha venido justo a tiempo a nuestras vidas. ¿Cuántas veces incluso hay miedo al propio enemigo? No, escrito está en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Escrito está. El enemigo, hermano, no tiene parte ni suerte. Él puede tocar solo lo que Dios le permita. Y cuando Dios le permite algo, siempre será para nuestro bien. Escrito está. En Isaías 59:19 dice, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aleluya. ¿Cuántas veces se levanta el enemigo como un río, hermano? No sé si le ha pasado a usted. Yo creo que sí. Pero ¿cuántas veces prueba de una forma, prueba de otra forma, y nos ataca de una manera, nos ataca de otra, y viene como un río literalmente para querer destruirnos? Pero escrito está, el enemigo vendrá como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera, bandera de victoria. Y como hemos leído en Romanos 8:37-39, si quieren, ese sí leámoslo. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si el enemigo quiere meter temor o duda o incredulidad, o saber si voy a poder vencer, saber si voy a poder llegar a la meta, saber, y el enemigo tirando dardos, no, aquellos tal vez iban a poder, pero yo que soy tan débil, no, hermano. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Escrito está que en Cristo somos más que vencedores. Aparte es que usted voluntariamente le dé la espalda a Dios. Eso es muy diferente, y eso es lo que ha pasado con las personas que se han apartado de Dios, que se han alejado de Dios. Pero si usted quiere ser fiel, si usted quiere ir adelante, en el Señor está la victoria, y Él nos da la victoria. Él nos lleva, como también dice la palabra de Dios, Él nos lleva de poder en poder y de victoria en victoria. Llenémonos de la palabra de Dios, tomemos esta espada. La voluntad de Dios no es que vivas en derrota, a merced del enemigo. Necesitamos llenarnos de Dios y de su palabra. Eso nos llena de paz. Él nos llena de paz. Su palabra nos llena de paz. Aún nuestra mente, hermano, puede gozar de esa paz que solo Dios puede dar. Dios quiere llenarnos de paz.
En el mensaje pasado mencionaba cómo la mente es el principal campo de batalla. Casi todo comienza con un pensamiento. Si es miedo, va a comenzar con un pensamiento. Y ese pensamiento se va a repetir y repetir y repetir. Y si usted no contraataca con la palabra de Dios, usted se va a ir sumergiendo en ese miedo, en ese temor, y van a venir más temores y más temores. Usted debe contraatacar con la palabra de Dios. Si es angustia, si es duda, un pensamiento de duda que usted permita y lo deje allí y no contraataque, eso se puede volver un gran monstruo de incredulidad. El pecado, hermano, un pensamiento de pecado, un pensamiento, voy a hacer aquello, voy a hacer esto. Todo comienza con un pensamiento, pero la palabra de Dios nos protege de todo eso. Por eso debemos ocuparnos y llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Esa es nuestra victoria. Ahí, hermano, ya no hay tiempo para que el enemigo nos dañe. Hay un dicho que dice: la mente desocupada es taller del diablo, y es cierto. Un dardo que nos tire ya nos destruyó. ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos por un dardo? Tu esposo te es infiel, tu esposo te es infiel, tu esposo te es infiel. Y ahí está el pensamiento, el pensamiento, el pensamiento, el pensamiento, el dardo, el dardo, el dardo. Hermano, han llegado a destruirse hogares, matrimonios, familias, por un pensamiento que se vuelve obsesivo. Le caes mal al pastor, le caes mal al pastor, le caes mal al pastor. Y ahí está susurrando en la oreja: le caes mal. Mira cómo te mira. El pobre pastor tal vez hasta visco es. Sí, mira cómo te mira. Mira. Y ahí está el pensamiento, el pensamiento. Le caes mal a la hermana Livni, ni te saludó. Y la pobre hermana Livni, que a veces anda toda desubicada. Y ahí está el pensamiento, hermano. Tengamos cuidado con nuestra mente, cuidado. No le haga caso al diablo, hermano. Mire, es que si no prueba por una, prueba por otra, prueba por una, prueba por otra. Y así se la pasa. Él está ocupado, él está activo. Pero escrito está: ninguna arma forjada prevalecerá, hermano. Pero debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, ese yelmo de la salvación, esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esto requiere amor, entrega y disciplina, pero vale la pena. Miren lo que dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Leámoslo otra vez todos, Isaías 26:3. Leamos: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando nuestro pensamiento está en Dios, dice: aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en Dios y en su palabra. Allí vamos a tener esa paz, ahí vamos a tener esa confianza en Dios. Tú guardarás en completa paz. Mire, los cristianos de la actualidad viven en una zozobra, viven atacados por el enemigo y no tienen ni cómo defenderse, porque no buscan a Dios, no hay oración, no hay palabra, no hay nada, hermano. Necesitamos despertar en nuestra vida espiritual. Como dice el canto: despertemos, hermanos queridos, de este sueño profundo y fatal. Ya no es tiempo que estemos dormidos en nuestra vida espiritual. Ya se oye el sonar del clarín de Jesús, el Cordero Inmortal. Ya viene Cristo. Es tiempo de despertar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de llenarnos de la palabra de Dios. Mientras usted está relajado, perdiendo el tiempo en las novelas, en el Facebook, en el Instagram, viendo las fotos de gente que le importa la vida de esa gente, el enemigo ganando y ganando batallas. Y usted sumergido en tristezas, en depresiones, en ansiedades, en malos pensamientos, en malicia, tentado por todos lados, débil, confundido. Hermano, en Dios está la victoria.
victoria. Vistámonos de toda la armadura de Dios, fortalezcámonos en Dios. El pecado nos debilita. El pecado, hermano, hace estragos en el soldado. El pecado mata. El pecado es como un cáncer mortal, como hablábamos en mensajes anteriores. Mejor fortalezcámonos en Dios, limpiémonos, arrepintámonos continuamente, limpiémonos de todo pecado, llenémonos de Dios, busquemos a Dios, oremos y meditemos su palabra. Comience a hacerlo, hermano. No va a esperar hasta tener 80 años, cuando ya no mire, cuando ya no oiga. Ay, lástima que ya no puedo ver. Ahorita sí quiero leer la Biblia, ¿no, hermano? Aproveche ahorita que tiene las capacidades, que tiene las facultades, que puede caminar, que puede venir a la iglesia. Aprovechemos, hermano, el tiempo es corto, pero en Dios está la victoria. Tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.